Estimados amigos, una vez más con ustedes, quien les habla Arturo Grandón del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Esta vez voy a llegar a ustedes con una información que dice relación a lo que ha estado ocurriendo desde el año pasado hasta mediados de este año 2020 con respecto a el informe que Instant Crime nos ha hecho, ¿cierto? Y nos hace en diferentes periodos y que dice relación con el índice de corrupción en nuestra América Latina. Es alarmante como en este tiempo, desde que ocurrió lo de la pandemia, ha ido también aumentando ciertos índices de inseguridad ciudadana, ha ido aumentando también la delincuencia con unos nuevos conceptos y con unos nuevos métodos de operar, pero también ha ido aumentando, se nota claramente cómo ha ido aumentando en algunos países la corrupción entre los políticos, la corrupción de gente de gobierno y la corrupción en las diferentes instituciones. También la corrupción en el Poder Judicial. De una u otra manera hemos estado viendo un cambio en el actuar de las personas en este año 2020. Y me voy a permitir leer las estadísticas. En esta ocasión vamos a, para ser cierto fidedignos, para entregar la información realmente como es, me voy a permitir cierto leer lo que Inside Crime ha elaborado para nosotros con respecto a esta situación. Primero que nada, el nuevo índice revela que la corrupción empeora en gran parte de Latinoamérica. Este es un informe a junio del 2020, al 30 de junio, y dice lo siguiente. Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la región. El índice que mide la capacidad para combatir la corrupción para el año 2020 halló que en 2019 muchos países de la región se apartaron de las medidas anticorrupción. El momento no podía ser peor, pues la corrupción y los malos manejos han frenado la respuesta latinoamericana frente a la pandemia en innumerables formas. Para medir el grado de impunidad en cada país, el informe, recopilado cada año por la Mesa de Trabajo Anticorrupción, analizó 14 variables que incluyen la capacidad legal, las instituciones políticas y la sociedad civil. A continuación, Inside Crime da una mirada a cómo se comparan los países desde los que quedaron por encima del promedio hasta que tuvieron un desempeño penoso. Sobre el promedio, en este informe se encuentran, cabe aclarar de que este es un informe hasta el 30 de junio. Por lo tanto, también en julio y agosto, lo que llevamos recorrido ya en este periodo, han cambiado varias cosas. Pero vamos a seguir adelante con este informe que es el que nos parece importante. Sobre el promedio, entonces, en la región latinoamericana está Uruguay, Chile y Costa Rica. Uruguay superó a los otros 15 países de la región gracias a la eficiencia e independencia de sus cortes, sus organismos de orden público y sus entes anticorrupción.
Desde el 2018 el Congreso del país también ha enfrentado el lavado de dinero, una importante causa de preocupación que aún persiste. Chile, que suele ser uno de los países con mejor desempeño del índice, ocupó el segundo lugar, pese a la agitación política del 2019. Sin embargo, las protestas en el país le asestaron el golpe más fuerte a la calificación de Chile, pues las prioridades anticorrupción se dieron paso a temas de atención sanitaria e igualdad de género. Los planes de Chile de redactar una nueva constitución determinarán el trato que el país le dé a la corrupción en el futuro, según lo que señala el informe. Países con buen desempeño, pero con tareas pendientes. Brasil, Perú, Argentina y Colombia. Aquí ha habido una variación, pero claramente marcada en este último tiempo, que es Argentina. Argentina, luego de este informe y en los meses de junio y julio, ha ido realmente cuesta abajo. Pero vamos a leer lo que decía el informe al 30 de junio. Este grupo contiene el mayor perdedor y ganador de un año a otro, Brasil y Perú, respectivamente, mientras que Colombia y Argentina se mantuvieron casi invariables respecto a sus calificaciones del 2019. Como le digo, aquí este informe es hasta el 30 de junio. Han pasado varias cosas, por lo tanto, Argentina ya está en este momento por debajo de Venezuela. Así de mal. Aunque Brasil se sitúa en cuarto lugar en el índice global, su puntaje bajó 10% desde el año pasado y presenta una de las trayectorias más preocupantes de la región. El índice señala la interferencia del presidente Jair Bolsonaro en los organismos de orden público y los interrogantes planteados en el histórico caso Lava Jato, una investigación sobre corrupción de gran alcance que develó que varias empresas, entre las que sobresale la megaconstructora brasileña Odebrecht, habían lavado dinero para pagar sobornos y coimas por contratos inflados de obras públicas. La investigación ha derivado en cargos contra congresistas, magnates empresariales e incluso presidentes. Varios mensajes infiltrados, o filtrados más bien dicho, por The Intercept, sin embargo, muestran que el notable juez brasileño del caso, Sergio Moro, entregó pistas a los fiscales sobre las líneas investigativas, una colaboración prohibida por la ley y que supone una grave violación a la ética. El informe también destaca las investigaciones a los hijos de Bolsonaro, una por corrupción y nexos con milicias de Río de Janeiro, más otra por ser miembros claves en una red de noticias falsas. En el lado positivo, el índice califica a Perú como su historia más positiva en 2020, cuando cita los evidentes avances del país en capacidad policial y el sistema de tribunales, y la trascendencia de las iniciativas anticorrupción en la agenda del presidente Martín Vizcarra. Inside Crime informó sobre el difícil arranque de Vizcarra con la reforma anticorrupción a comienzos del 2019, pero la creación de un nuevo organismo como capacidad de judicializar a jueces y funcionarios públicos acusados de corrupción, la Junta Nacional de Justicia, los avances de la investigación Lava Jato y las mejoras en la financiación electoral han rendido resultados. De acuerdo con el reporte, las reformas a la inmunidad y las campañas parlamentarias son eventos para resaltar. Aquí aparece un elemento bastante interesante que es digno de destacar y a lo mejor tomar en cuenta para los demás países de la región. La creación de un organismo con capacidad de judicializar a jueces y funcionarios públicos acusados de corrupción. Muy interesante. Un organismo con capacidad de judicializar a jueces y funcionarios públicos acusados de corrupción.
Por debajo del promedio en Latinoamérica están México, Ecuador y Panamá. Este grupo se caracteriza por países con una fuerte retórica anticorrupción, pero con cuestionables acciones sobre el terreno. La nueva administración de Panamá, por ejemplo, llegó al poder respaldada por la demanda del público de una reforma anticorrupción. Pero una vez que el presidente Laurentino Cortizo se posesionó, su agenda encontró problemas para ser respaldada en el Congreso, incluso de su propio partido, como señaló este informe. Panamá sigue siendo preocupante por el lavado de dinero y el secreto financiero. En México, la sociedad civil lleva años pidiendo una reforma. Y Andrés Manuel López Obrador llegó al poder el 2018 con la promesa de acabar con la corrupción. Pero en la práctica, el país se ha estancado, como lo demuestra una larga lista de acusaciones contra su anterior policía, la clase política e incluso hasta los equipos deportivos. En parte, el índice critica la atención del presidente en su capacidad personal para hallar y detener la corrupción, en lugar de empoderar instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera. También cita preocupaciones de la unidad de inteligencia, que la Unidad de Inteligencia Financiera no sea realmente independiente del presidente. Con un pobre desempeño en la región, los países Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Bolivia. La sociedad civil ha intentado compensar la débil capacidad legal e institucional en este grupo. La desarticulación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, avalada por las Naciones Unidas, que fortaleció las capacidades de investigación de los fiscales locales y ayudó a enviar a la cárcel a poderosos hombres de negocios, figuras del crimen organizado y político, fue un golpe importante para los esfuerzos anticorrupción en el país. Pero las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Guatemala han mantenido la atención sobre este asunto. En República Dominicana, el público entiende la importancia de una reforma anticorrupción. De acuerdo con las encuestas de Transparencia Internacional, el tema es prioridad para los dominicanos en general, e incluso han salido a la calle para exigir cambios en las recientes protestas de la Plaza de la Bandera. Sin embargo, esto no compensa la debilidad de los organismos de investigación y anticorrupción del país, que aún no resuelve el supuesto esquema de sobornos de Odebrecht por 92 millones de dólares. Pero ahora, como hubo elecciones y hay nueva gente en el gobierno, vamos a ver cómo avanzan sobre este tema de la anticorrupción. Paraguay ocupa el lugar número 12 en el índice debido a sus importantes economías ilícitas, que incluyen lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas, exacerbando los problemas de debilidad de las instituciones. Según el informe, la infiltración de carteles de la droga en todas las esferas del gobierno hacen poco probable la perspectiva de mejora en el futuro previsible. El índice contra la corrupción destaca la expansión de las bandas brasileñas, entre las que se destaca el primer comando de la capital, o primero comando de la capital, el PCC, en el país, estamos refiriéndonos a Paraguay, como otra seria preocupación. Este cartel, ¿cierto?, el primer comando de la capital brasileño, que es muy potente en realidad y muy peligroso, está operando también muy fuerte en Paraguay. Y por último, dejamos a Venezuela. El último lugar de Venezuela en el índice no es una sorpresa. Los autores de este informe señalan que el puntaje del país bajó otro 11% desde el año pasado, con la mayor erosión del presidente nefasto
narcotraficante Nicolás Maduro sobre las instituciones gubernamentales, al punto de que ya no quedan entidades verdaderamente independientes. Este es un informe de Insight Crime que entrega cierto periódicamente con respecto a varios tópicos, y aquí estamos viendo cierto el informe que hace sobre el nivel de corrupción en los diferentes países. Pero también cabe destacar, y vamos a hacer hincapié en eso, que lamentablemente Argentina ha bajado hasta los últimos índices y solamente está un puesto antes de Venezuela. Hay que tener cuidado en cómo van desarrollándose este tipo de actividades en nuestros países eh, latinoamericanos. Están todos involucrados. Aquí hay gente del gobierno, políticos, empresarios, poder judicial, instituciones de las Fuerzas Armadas, de las policías, etcétera. Hay que ver cómo vamos a ir controlando este tipo de situación. Medios de control más exhaustivos, más potentes, con mayor independencia, podría ser una solución. Pero también tenemos que los ciudadanos crear y comenzar a tomar conciencia para crear observatorios ciudadanos en las diferentes áreas y que tengan la fuerza suficiente para poder demandar y denunciar a la corrupción en cada uno de nuestros países. Me despido, gracias por estar en el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Quien les habló, su director Arturo Grandón, desde los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente desde Washington, D.C.